Muy buenos días. El cristianismo verdadero es un tema trascendental. Es un tema trascendental porque siempre el enemigo ha atacado las bases fundamentales del cristianismo. Quiere que los conceptos básicos, fundamentales, centrales de las escrituras caigan, se alejen, se distancien de aquello que Dios ha dicho. Es decir, primero, en los inicios del cristianismo fue atacado severamente. No se podían congregar, aún en algunos países no se pueden congregar, son atacados, pero en la mayoría del mundo podemos reunirnos con libertad. Y ya que no somos atacados de una manera, somos atacados de otra, en el sentido de que las verdades fundamentales son eh, se dispara contra ellos, confundiendo, tratando de mezclar la verdad de Dios con otras cosas que no pertenecen a la enseñanza del Señor. Por lo tanto, si preguntamos por ahí, ¿qué es el cristianismo? Muchos nos dirán que es una religión y están totalmente equivocados, porque el cristianismo visto desde el punto de vista de Dios, no es una religión. El cristianismo es Cristo en mí. El cristianismo no es un conjunto de normas a seguir. El cristianismo es la vida, es el Espíritu de Dios viviendo en el ser humano, limpiado, redimido, rescatado por el Cordero. Entonces, es vital que los conceptos básicos, fundamentales y centrales del Evangelio, volvamos a ellos y sean guardados por nosotros y las futuras generaciones para que enseñemos la verdad de Dios desde el fundamento. Una de las características del cristiano verdadero es que evidencia cambios. Y vamos, le invito a leer en Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 22. Allí en Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas. Pablo y Silas no están siguiendo su propia voluntad. Pablo y Silas están siguiendo la voluntad de Dios, la revelación de Dios, quien les llevó a Macedonia. Y la primera ciudad que encuentran allí es a Filipos. Y allí están predicando la palabra de Dios y como consecuencia de la predicación hubo ataque sobre ellos. Y allí en el versículo 20 dice, y presentándolos a los magistrados, o sea, a Pablo y Silas, dijeron, esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Mentira, falso, no es cierto. Mas sigue diciendo, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Estaban señalados, ellos como si fueran ladrones, como si fueran delincuentes por hablar de Dios. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Estaban siendo azotados por predicar, como consecuencia de predicar, como consecuencia de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es posible que por estar sirviendo al Señor, por estar haciendo algo que Dios quiere, por momentos encontremos dificultades, pero vale la pena seguir en el propósito en el cual Dios nos ha colocado. Así que mi amigo, mi hermano y hermana, adelante en lo que Dios te ha colocado. Si es el propósito de Dios, no lo abandones. Y allí en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, no fue algo fácil para ellos. Ellos sentían dolor, ellos recibían las heridas, ellos sangraban, no eran super personas, eran Pablo y Silas, humanos, rescatados, redimidos, hijos de Dios, pero al fin y al cabo seres humanos y siendo azotados de tal manera, los echaron a cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Allí estaban en la cárcel, heridos, tal vez su cuerpo lleno de sangre, moretones, no sabemos si tenían algún hueso roto, pero seguramente había dolor.
Estaba en el calabozo de más adentro, de donde estaba la humedad, la oscuridad. Pero aparte de eso, les aseguró los pies en el cepo. Esto era una manera en que las piernas las abrían hasta que producía un fuerte dolor, producía fuertes calambres y estaban allí en esa posición incómoda. Versículo 25, pero a medianoche estaban durmiendo. No, no estaban durmiendo. Pablo y Silas estaban orando. Y es lo que necesitamos cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando hay dolor en el corazón, cuando hay lágrimas, cuando hay problemas, cuando hay cargas, cuando hay luchas, necesitamos. Y el primer recurso nuestro debería ser el Señor. Entonces, orar, orar. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y pienso en qué clase de himnos, y pienso en himnos como cuán grande es Él, o sublime gracia. Tal vez ellos no lo conocían, pero pienso que en verdad es así, eran cantadas en aquellos himnos de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la muerte de Cristo, del perdón de pecados basado en la obra del Salvador. Y los presos oían eso en medio de lo que estaban viviendo aquellos hombres, de la oscuridad, de las quejas de algunos por sus dolores. Escuchaban un mensaje de amor a través de estos hombres también que fueron azotados. Los presos los oían y ese mensaje llega allá porque es el poderoso mensaje del Evangelio, mensaje que la iglesia del Señor debe animarse por proclamar, por seguir extendiendo alrededor del mundo. Entonces, versículo 26, paremos un poco, pensemos, ¿cómo era este carcelero? ¿Qué caracterizaba a este carcelero? No estamos hablando de su físico, no lo menciono obviamente, pero él como persona, ¿cómo era? Y vemos que era una persona que viendo estas personas heridas, viendo estas personas adoloridas, viendo estas personas recibiendo un ilegal juicio, eh, no le importó nada y les colocó allí en el cepo. Eran hombre rudo, era un hombre cruel, insensible al dolor, no le importaba, con toda seguridad no era el primer preso o los primeros presos a quien él trataba de esta manera. Tal vez su vida cotidiana, el día a día de él, se trataba de eso, era su quehacer. Entonces, era un hombre para nada de corazón sensible. Ese era el carcelero. Pero pasó algo en el versículo 26, algo sucedió en la vida de él que transformó su camino. Recuerden que estamos viendo qué caracteriza al verdadero cristiano. Y allí en el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto fuerte, fortísimo, fuerte, muy fuerte. Se abrieron las puertas de la celda, se cayeron los candados, las cadenas cayeron. ¿Y él qué estaba haciendo el carcelero? ¿Qué dice? Versículo 27. ¿Qué dice? Despertando. Muy bien. Estaba dormido, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Era tan cruel, tan duro el castigo para alguien que dejaba escapar presos que él prefería suicidarse. Se iba a matar, estaba levantando su espada contra sí mismo, estaba a segundos de morir. ¿Qué pasaría por la cabeza de él? Tal vez, ¿dónde estaré si me voy? ¿Dónde estará mi alma? ¿Qué pasará con mis pecados? No sabemos exactamente qué pensó, pero algo se movió muy fuertemente en él y estaba a punto, a un segundo de morir, cuando, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. El grito se escuchó, un grito de vida. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oh, cómo le volvió el alma al cuerpo. Qué grito tan grato para él, que le pasó de la muerte a la vida. Y allí
Mas Pablo había estado ahí presente para dar ese grito de vida. Versículo 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y estaba temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Recordemos que no estamos hablando de un hombre nervioso, estamos hablando de un hombre acostumbrado al dolor, a enfrentar el dolor, a ver las personas sufriendo y no importarle nada, pero esto tocó tan hondamente su corazón que estaba temblando. Su vida entera fue movida. El piso sobre el cual reposaba su vida fue movido. Y es lo que hace Dios con las personas. Al llegar a ellas, les mueve. Y si estamos orando por familiares, si estamos orando por amigos que no han llegado a creer, tal vez Dios permita para ellos también un terremoto que les mueva la vida y que les lleve a postrarse delante de Él. Y Y, y a continuación, el versículo 30, la pregunta más importante no es cuando tú consigues trabajo, es ¿cuánto me voy a ganar? O la pregunta aquella cuando nos casamos y esperando el sí. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque esta pregunta tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con dónde voy a estar por siempre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, mira a Jesús, Cristo pagó por tus pecados, Cristo murió en tu lugar, Cristo derramó su sangre para con ella limpiarte de todo pecado, cree en Él, confía en Él y serás salvo. Y versículo 32, escuchen bien, y le hablaron la palabra del Señor, le hablaron del Señor bendito, del Señor que había muerto por él, del Señor que había muerto por los terribles pecados de este carcelero, por su crueldad y por su dureza. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, toda una familia escuchando de aquel Salvador, escuchando cómo él murió por los pecados. Tal vez había niños o tal vez jóvenes, adultos entre ellos, escuchando el bendito mensaje del Evangelio. Qué mejor manera de reunirnos, qué manera de escuchar, de aprovechar el tiempo, qué mensaje tan glorioso siendo escuchado por esta familia. Y sigue diciendo, eh, versículo 33, y él, ¿quién? El carcelero, tomándoles en aquella misma hora de las noches, les lavó las heridas. Están escuchando, están viendo lo que Dios hace. Este es el cristianismo real, un cristianismo que evidencia cambios reales, auténticos, genuinos. No es que Pablo le dijo, para entrar a la iglesia hay que hacer esto o hay que hacer aquello, o no hacer esto y no hacer aquello. No, el mensaje entró potentemente a la vida del carcelero, de manera que el carcelero del versículo 24, que les cogió y les tomó en el calabozo y les metió y les puso en el cepo, es diferente, es otro el carcelero que tome y les lava las heridas a ellos. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio el externo? ¿Hubo cambio externo? No, habla de un cambio interno, un cambio de actitud, un cambio de corazón, un cambio que toca profundamente las emociones. Ese es el cambio, ese es el cristianismo verdadero, bíblico. Es el cristianismo que nosotros debemos proclamar y es el cristianismo que la gente debe escuchar, el cristianismo real. Y les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tal vez preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más hago? Dígame, Pablo. Ya creí en Cristo, él murió por mis pecados. Quiero que mi vida sea para él, para su servicio. ¿Qué más hago? Y Pablo seguramente le dijo, bautícese. Ya has creído, has confiado en Cristo. Ahora debes ser bautizado. Bautízate. Y así lo hizo. Él se bautizó con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En el versículo
25 vemos que se está regocijando Pablo y Silas en medio del dolor. Regocijo o gozarse no es decir no tengo dolor, no tengo dolor, no es eso. Es en medio del dolor saber que cuento con el Dios Todopoderoso, en medio de las lágrimas saber que cuento con el que me limpia las lágrimas, en medio de la soledad saber que cuento con el que me acompaña, que es el mismo Dios, en medio de la infidelidad del mundo, de la frustración, saber que cuento con un Dios que cumple lo que promete, con un Dios que no falla. Y cuando pienso en Él, entonces hay gozo, aunque pueda haber momentos difíciles. Y ese es el gozo de que habla la Escritura. El gozo que estaban viviendo Pablo y Silas es el regocijo que tiene este carcelero en este momento. Él ha pasado de muerte a vida. Así que una evidencia de un verdadero cristiano es que una evidencia del cristianismo es que muestra cambios reales, auténticos, genuinos. Y vamos rápidamente allí, primera de Juan capítulo 2, terminando allí el Nuevo Testamento. Te invito a que puedas tener tu Biblia mientras estudiamos juntos y puedes tomar notas, y también te invito para que compartas este mensaje con otros y lleguen a otro la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz. El que dice. Juan, en las cartas de Juan, primera de Juan, está hablando seguramente en el medio cristiano en el cual había desempeñado, había vivido, había visto ya a creyentes verdaderos, genuinos, pero también había visto que otros llegaron que no eran hijos de Dios y que se decían ser hijos de Dios, que se decían ser verdaderos cristianos, pero que no lo eran. Por lo tanto, él dice, el que dice que está en la luz, si dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí no habla de aborrecer en un momento dado, es decir, algo eventual, algo ocasional, sino la idea es de alguien que aborrece continuamente, cuya vida está caracterizada por aborrecer a su hermano. Si eso pasa, entonces dice, está en tinieblas, no es hijo de Dios, no es creyente. Alguien así no es hijo de Dios. Podemos cargarnos con los hermanos en el sentido de tenemos roces o problemas o dificultades y podemos sentirnos incómodos, podemos sentir algo contra un hermano. Puede pasar, sí puede pasar, pero Dios no quiere que permitamos que esto persista en nuestro corazón, que esto esté por largo tiempo en el corazón. Esto debe ser tratado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Cuando hace unos 20 años, más o menos, 25 años, estaba sin trabajo, sin empleo. Un hermano, supuesto hermano de la iglesia, él aún estaba en comunión, bautizado en la iglesia, me ofreció trabajo, obviamente aceptamos, y él vendía por todas las ciudades de departamento en el cual he vivido, y era vender zapatos a los almacenes de zapatos, y tenía él que cargar un maletín grande y necesitaba a alguien que le ayudara. Ya se imaginan quién era esa persona que le ayudaba, y convinimos en un dinero para que me pagara, y al final del 1, 2, 3 meses que estuve trabajando con él, varió el sueldo, cambió las cosas de manera que lo que era de una manera llegó a ser muy pequeña. Entonces no actuó honestamente, y seguramente hubo molestia, hubo enojo, hubo cosas que pasan por el corazón, pero que Dios no debe, perdón, que nosotros no debemos permitir, porque Dios no quiere que estas cosas permanezcan allí. Entonces Dios no quiere, cualquiera sea la razón. En este caso fue un tema de dineros, de deshonestidad, pero pueden haber otras cosas, tal vez una infidelidad, tal vez una palabra maldicha, tal vez un gesto, tantas cosas. Dios no quiere que entre sus hijos haya odio y rencores. Él es Dios de amor, y el que esté cargando en el corazón
odio, estoy cargando algo que es contrario a la naturaleza de Él. Su naturaleza es amor, por lo tanto, mi corazón no debe haber odio permanentemente. Pueden haber momentos en que sienta molestias por alguien, pero al orar por esa situación y por esta persona, Dios irá cambiando lo que pasa. Entonces tenemos que no aborrece a su hermano, el que ha creído, el que es verdadero, hijo de Dios, un cristiano auténtico, no aborrece a su hermano. Y por tercer y último punto, hemos visto 1 Juan 2, 9 al 11, y luego pasamos a tercer punto, la obediencia. En 1 Juan, ahí mismo, 1 Juan 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, algo que caracteriza al cristiano verdadero es la obediencia. Dice yo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese yo le conozco es más que guardar información acerca de Dios, es más que saber los libros de la Biblia o aprenderse versículos de memoria. Habla de una relación real, auténtica con el Dios eterno. Habla de tener comunión con Él continuamente. Habla de haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de haber sido sus pecados perdonados y de tener una relación con el Dios viviente. Eso me habla conocerle. Entonces, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si le he conocido, debe corresponder a ese impacto de él en mi vida, a la obediencia, de llevarme a obedecer su palabra. Allí puedes luego leer tú en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y vayamos a Primera de Pedro. Allí enseguida, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Y Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, recordemos, ellos tenían túnicas. Para poder correr tenían que, de alguna manera, amarrarse la túnica para que al correr no estorbaran las piernas. Eso era ceñir los lomos, se refiere a eso. Entonces, cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hace referencia a que quitemos lo que estorba para entender lo que Dios quiere darnos. Entonces, quiten en su mente es muy importante lo que tiene. Y una manera de ceñir los lomos del entendimiento es tener un contacto continuo con la palabra de Dios. Lo que pone estorbo al entendimiento es las ideas del mundo, los conceptos del mundo, pero cuando esos van siendo reemplazados por los conceptos de Dios, es cuando vamos entendiendo más acerca de Él. Y sigue diciendo, sed sobrios, habla de ser equilibrados, constantes, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es esa bendita esperanza. Un día estaremos frente al Señor. Yo quiero que en este momento te imagines que estás ahí con Él, que está frente a frente. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está? Piensa en eso. ¿Cómo estaría lleno de vergüenza si pudieras verle? Si ya no hubiera más tiempo, si ya murieras, si fueras a su presencia, ¿cómo dirías, Señor? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no te serví más? ¿Por qué no aprendí más de ti, Señor? ¿Qué habría en tu corazón? Piensa que un día será real. Tú estarás cara a cara con Él. Y por lo tanto dice, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también santos en toda su manera de pensar, en toda su manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Santos, obedientes a Él, es una característica del cristiano verdadero. Y concluimos con 2 capítulo 13, versículo 5, que dice, 2 13, 5 dice,
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Examínense. Este mensaje no es para que lo apliques al vecino, al hermano o hermana aquella, es para que lo apliques a tu vida y a llevar como conclusión, versículo 5, examinarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos, si estamos descansando, si nuestra fe está descansando en los fundamentos básicos descritos por las escrituras, si realmente estamos confiando en el Señor Jesucristo, si realmente somos verdaderos hijos de Dios. Invito a los ancianos, a los pastores, a los líderes, a aquellos que enseñan a niños, a jóvenes, a que mediten en pasajes como estos, examínense. Debemos llevar este mensaje, que las personas se examinen, se prueben, se miren. No estamos hablando de desconfiar de la palabra de Dios. No estamos diciendo de si el Señor dice, ustedes son salvos, nosotros desconfiar de eso. Estamos diciendo si realmente hemos llegado a creer de corazón, porque estamos en un mundo lleno de conceptos equivocados de lo que es fe, llenos de conceptos equivocados de lo que es creer en Cristo, llenos de conceptos equivocados de lo que es el cristianismo, de lo que es ser cristiano. Por lo tanto, si eso me ha acompañado hasta ahora, si conceptos erróneos, lejanos de las escrituras, debemos reevaluar, pensar y afirmar las verdades de Dios en el corazón y probarnos, mirar si estamos en ellas y enseñar esto a otros. Te invito a que lo hagas, para gloria de Dios, lo hagas. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que ella permanezca en el corazón, para que ella arda, para que haya pasión que nos lleve, Señor, pasión por tu palabra, que nos lleve a obedecerla cada día, a realmente mostrar al mundo entero lo que es el cristianismo real, auténtico, bíblico, Señor. Gracias por tu palabra, por el mensaje de ella. A tu nombre la gloria, en Cristo Jesús. Amén.